Suele decirse, hay consenso alrededor de esa idea, que las estadísticas son un insumo crucial para tomar decisiones en cualquier tipo de gestión. Cuando se piensa la ciudad de La Plata, suelen buscarse todo el tiempo estadísticas y muchas veces no se encuentran. Para charlar un poco sobre eso y sobre lo que ellos están haciendo en un laboratorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, recibimos a Agustín Lodola en la redacción del diario. Agustín, Un placer, José, ¿cómo andás? gracias por estar, No, por favor, por gracias a la ustedes. visita. Entiendo que ustedes están trabajando de una manera bastante amplia y que se van extendiendo sobre esta idea de la importancia que puede tener la información estadística sobre actividades que tienen que ver con la ciudad, en particular la actividad económica. Exactamente, nosotros desde hace 9 años vimos que La Plata, siendo capital de la provincia, una de las ciudades más importantes del país, no tenía estadísticas propias. Y estando desde la universidad nos sentíamos un poco con la responsabilidad de poder proveerla. Entonces creamos un laboratorio exclusivamente para proveer información estadística de La Plata, porque principalmente queríamos desmitificar algunas cuestiones, ¿no? La Plata siempre fue una ciudad, porque empezó todo de la parte productiva, ¿no? Desde la descripción de la actividad productiva de La Plata. Siempre se decía, bueno, La Plata es una ciudad administrativa, a lo sumo se le agregaba de estudiantes, pero la verdad que cuando nosotros publicamos por primera vez el Producto Bruto Geográfico, que es lo que produce la ciudad, Sí. es el valor de todos los bienes y servicios que se producen durante un año, vimos que la industria tenía un peso importante, que el comercio tenía un peso importante, que la economía del conocimiento, estaba el cordón hortiflorícola, había un conjunto de actividades, la construcción, había un conjunto de actividades que no, digamos que La Plata era mucho más que eso, que si bien había nacido como una ciudad administrativa y universitaria, hoy La Plata es un polo productivo importante, tiene una industria que aporta casi 20% del producto, tiene un comercio que aporta 25% del producto, tiene una construcción y la mayoría de los empleados no son empleados públicos, a pesar de lo que se diga. Te propongo que nos detengamos ahí un minuto, porque justamente en esto que vos decís, y que coincido, creo que coincidimos en general, que la conceptualización de la ciudad de La Plata como una ciudad vinculada a las actividades administrativas, educativas, formativas. ¿Se puede hacer una comparación entre el sector vinculado a la economía de producción de bienes con respecto a lo que sería la economía de los servicios o de la actividad administrativa y educativa? Digo, ¿qué peso tiene cada una? Sí, bueno, La Plata obviamente dentro de bienes y servicios es más servicios, ¿no? Ujú. Es una ciudad caracterizada por servicios. Ahora, dentro de los servicios está el comercio, Claro, dentro de los servicios está el sector educativo, dentro de los servicios está la salud, que es otro sector donde La Plata es una referencia provincial muy importante. Sabemos que tenemos importantes hospitales, importantes clínicas, digamos, la parte de la salud que se mueve en La Plata es sumamente importante. ujú, Entonces, si bien es una ciudad de servicios, también la industria tiene su peso. Es una ciudad claro. muy industrial. Claro. Hay un dato que tiene más que ver con una cuestión de desarrollo demográfico, que es el crecimiento, primero la creación, después el crecimiento de la zona industrial en Romero hacia la Ruta 2. Entiendo, he escuchado que eso le ha dado a La Plata también parte de ese contenido industrial que no está en la primera vista que uno tiene de la ciudad de La Plata, ¿no? Exactamente, porque el casco es, sí, administrativo y universitario. Ahora, La Plata es mucho más que el casco. Claro. Son 90.000 hectáreas, ¿no? Ujú, ujú. Dentro de esas 90.000 hectáreas está el cordón hortícola por un lado y todo lo que vos decís, Claro, que es la parte de los parques industriales. La Plata tiene claro. casi 5 parques industriales, tiene producción de alimentos, tiene producción de construcción, como son los ladrillos, que es líder, digamos, provincial, Claro, y tiene mucha producción compleja, como autopartes, como claro. medicamentos. Ahí tiene La Plata una posición muy, pero muy importante. Entonces, yo te comentaba, el laboratorio un poco nace para medir estas actividades Claro. y para seguir la evolución. Porque una vez que publicamos un informe, me acuerdo allá por el 2017, Ujú. la idea era darle continuidad. Entonces, trimestralmente creamos el indicador de actividad económica de La Plata,
que ustedes por suerte nos difunden todos los trimestres. Podemos saber cómo le fue a la ciudad, qué sectores son los que explican, digamos, cómo le va el empleo en cada una de esas ramas. Efectivamente, como vos decís, quienes siguen el diario El Día verán que la ciudad tiene un indicador local que permite seguir, comparar, contrapesar con lo que sucede a nivel nacional, por ejemplo, con el número de inflación. Felizmente, el laboratorio nos comparte la información, la publicamos y siempre creo que es una cosa interesante de ver cómo se comportan el índice local con el índice nacional. Exactamente, porque siendo una universidad somos muy respetuosos de las metodologías y tratamos de aplicar la ciencia a todo, digamos, a toda máquina y de hacer los datos comparables. Claro. Este indicador de inflación que vos mencionás, que es nuestro indicador de precios básicos, es un poco más acotado que el IPC, pero bastante comparable. Lo hacemos en conjunto con otra cosa que tiene el laboratorio, que es nuestra complementariedad con el sector privado. Ese producto lo hacemos con la Cámara de Comercio y Servicios de La Plata, que es quien financia este operativo y que permite mes a mes la evolución de esta, lamentablemente, muy importante estadística. Claro, tal cual, que la sentimos en el bolsillo todos los días. Claro, porque lo ideal sería que no estemos preocupados por el índice de inflación, Claro. pero lamentablemente desde hace muchos años Argentina tiene un régimen de alta, muy alta, Claro. ahora un poquito más controlada, pero sigue latente, ¿no? Así que eso permite saber qué precios están, digamos, no solo el indicador general, sino como tiene desagregación, vos podés saber los alimentos, los combustibles, los servicios, etcétera. Claro, y últimamente ustedes incorporaron un producto nuevo, del cual también hemos publicado en el diario, que es otra rama que vos mencionabas, entre las que son motor económico de la ciudad, lo que es la actividad inmobiliaria con el componente de la industria de la construcción, ¿no? Digamos, todo ese complejo o bloque en conjunto. Quiero pedirte que nos cuentes un poquito sobre el índice y sobre lo que están viendo de ese índice. Bien, nosotros de cada rama de actividad, del agro, de la industria y del comercio, tenemos fuentes específicas, ¿no? Del comercio tenemos la encuesta, que ustedes también nos difunden todos los trimestres, que es una encuesta de comercio y servicios. Tenemos un relevamiento del sector hortiflorícola también, pero nos faltaba el sector de la construcción y la inmobiliaria. Entonces creamos un indicador que se denomina Lab Real, que es un indicador que mide a través de 7 variables cómo le va a la actividad de la construcción a través de la venta de materiales de construcción, a través del empleo y también la actividad inmobiliaria, que eso lo medimos a través de las compraventas que nos brinda el Colegio de Escribanos, los alquileres temporarios que nosotros medimos a través de una base de Airbnb y los alquileres permanentes que sacamos de la encuesta permanente de hogares. Todo eso lo procesamos adecuadamente y nos permite saber trimestralmente cómo le va a estas dos ramas. Y vos me preguntabas, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo una economía con un gran contraste entre dos actividades que están muy relacionadas, la inmobiliaria y la construcción. La inmobiliaria, estamos en un boom inmobiliario, hay un récord de ventas de casas usadas, pero la construcción tiene un parate muy importante. Claro. La construcción está 30% por debajo del 2023, mientras que la venta de propiedades está 20% por encima del 2023. De 2023. O sea, son dos actividades que sufrieron un contraste, obviamente producto de los precios relativos. Claro. La construcción se volvió muy cara por ahora. Digo cara en el sentido de cuánto sale el metro cuadrado respecto a un salario, ¿no? Claro. Eso, si bien últimamente por suerte está bajando, llegó a ser muy alto. Y aquellos que tenían dólares, siempre en los periodos en que se devalúa, como fue diciembre de 2024, se abaratan un poco estos, digamos, el precio de las propiedades y mucha gente aprovecha a comprar. Claro, digamos que esa comparación le podríamos decir que le jugó en contra al mundo de la construcción. Digo, al apreciarse el peso, digamos, las propiedades del mercado del usado mantuvieron un precio que está incluso por debajo, en una secuencia histórica muy por debajo de lo que sería 2018, 2019, y la construcción siempre fue para arriba en el incremento de costos, incluso con inflación propia en dólares. Exactamente, ¿no? Creció mucho la inflación en dólares en el sector de la construcción, se volvió muy caro construir,
Además, la construcción sufrió el parate de la obra pública, que es un componente importante Claro. de todos los rubros. Y es una lástima porque la construcción es una madre de industrias, ¿no? Claro. Si uno observa todo lo que conlleva una obra, imagínate la cantidad de oficios, de materiales, de insumos, de servicios que conlleva construir una torre, por ejemplo. Claro. Eso está parado, digamos, está construido. Digamos, está bastante detenido, si bien en los últimos tiempos se empezó por lo menos a caer menos, Claro. no tanto a crecer, Claro. sino a caer menos. Claro. Me imagino que esto quizás no sea materia de tu intervención, pero estamos en una situación muy particular que tiene que ver con la situación económica del país y con el escenario preelectoral donde hay tanta influencia en lo discursivo sobre la actividad económica, ¿no? Sí, lamentablemente se generó una incertidumbre muy fuerte y eso va en contra de los ladrillos, ¿no? La Claro. actividad de la construcción es la inversión. Y la inversión requiere una estabilidad para ejecutarse. No es lo mismo Claro. comprar un kilo de yerba que Claro. comprar un departamento. Claro. O construirlo en este caso. Ujú. Construir un departamento conlleva que uno está previendo que dentro de todas las variables van a tener una cierta previsibilidad. No importa que crezcan los precios, ¿no? El tema es que uno los pueda prever. El Claro. problema es que hoy el resultado, siempre en Argentina, en los años electorales son muy inciertos, Claro. y el gobierno como que se fue enredando en los últimos tiempos y algo que parecía despejado en los últimos meses comenzó a ser incertidumbre. Claro. Respecto a si va a poder mantener el rumbo, respecto a si va a poder acordar en el Congreso otras reformas. Ujú. Y eso a la inversión le afecta mucho, José, porque ya digo, no es lo mismo comprar un bien de consumo que un bien de inversión. Claro. Hasta donde se pueda, ¿nos puedes adelantar algo de lo que estén trabajando? Sí, estamos midiendo en este momento el tercer trimestre del comercio en La Plata Ujú. y la verdad que viene muy mal, un tercer trimestre muy malo. Eso quiere decir julio, agosto y septiembre, ¿no? Correcto. Que ya otros indicadores de la actividad económica nacional también están diciendo que el tercer trimestre fue el peor del año. Claro. Y contra los números de ustedes, el segundo trimestre ya había marcado Había deterioro, marcado ¿no? baja, siguen Ujú. baja, o sea, Claro. a nosotros la encuesta de comercio nos dio todo 2024, los 4 trimestres de baja, Claro. y los 2 primeros del 2025 también de baja, pero menos, como Claro. levantando. Claro. Pero ahora es como que volvió a bajar, se detuvo esa sutil recuperación, Ujú. y salvo el comercio de autos, que sí están dando bien, Claro. el resto está sufriendo la pérdida del poder adquisitivo del salario, ¿no? Claro. Dentro en este escenario, la venta de autos es una particularidad, ¿no? Que quizás requiera de una lupa propia y específica, Total, ¿no? le pasa lo mismo que la actividad inmobiliaria. Son los Claro. dos bienes que se llaman durables, Ujú. los autos y las viviendas. Bueno, el que tiene dólares se le ha vuelto barato comprar autos y bueno, Claro. más accesible, se bajaron algunos impuestos, bueno, se ha vuelto más accesible y el comercio de autos ha tenido también una importante expansión, 2024 y 2025, igual que el inmobiliario. Pero son las únicas dos ramas de actividad que tienen en la ciudad crecimiento. El resto Claro. está bastante parado. Que son los bienes más caros, ¿no? Exactamente, son los más caros. Claro. Además le podríamos agregar que el otro rubro que anda muy bien es la venta de paquetes turísticos al exterior, Claro. porque también medimos nosotros el turismo, que es otra Ujú. actividad que también medimos bastante, Claro. y la actividad de las agencias de viaje nos da muy arriba, pero no de turismo lamentablemente receptivo. No receptivo, no de los sino que de- vienen a La Plata, sino los Exactamente, que platenses que se van afuera. Porque es la misma lógica, Claro. es el dólar que tiene un determinado precio, digamos, uno podría decir que está barato, bueno, no sé, Ujú. pero Sí. permite a mucha gente que lo tiene comprar auto, comprar casa o viajar al exterior. Claro. Agustín, otro de los sectores importantes de la ciudad, me interesa preguntarte, es el flor y frutihortícola. Correcto. ¿Ustedes están trabajando en algún número con respecto a eso, en alguna radiografía con respecto a eso? Entiendo también. Exactamente. La municipalidad está por difundir un resultado muy importante, que es un relevamiento que se hizo digamos, después de 20 años, se hizo un relevamiento muy profundo sobre el cordón. Nosotros desde la universidad asistimos al municipio
y la municipalidad en esta semana va a estar publicando los datos Ujú. que va a permitir conocer cuántos son, qué producen, cuánto producen, y a partir de ahí tener un directorio muy importante para profundizar estudios sobre un sector que nadie duda que tiene enorme potencial en la ciudad. Claro. Un sector que tiene grandes desafíos tecnológicos, medioambientales, sociodemográficos, pero que también pueden ser una fuente de trabajo muy importante y que ha atraído muchos inmigrantes, ¿no? Porque Claro. está la mayoría de los productores son de Bolivia en este caso, Claro. que son otra característica que tiene La Plata, José, que en las últimas décadas siempre La Plata fue receptora, ¿no? Claro. Por los estudiantes, Sí. pero en los últimos años cambió. Ya viene más gente a trabajar que a estudiar a La Plata. Bueno, qué dato importante Sí. ese, ¿no? Y quizás tenga que ver con incluso la lógica de lo que es la distribución de la oferta educativa, digamos que hay más universidades, Exactamente. más formas de estudiar, y a su vez el cordón productivo también es un... Exactamente. La universidad, las 3 o 4 universidades grandes que hay en la ciudad crecieron, Ujú. pero creció mucho más esta diversificación productiva, de la cual, y ahí fue el motivo que nació el laboratorio, queríamos visibilizar, Claro. porque no estaba tan claro que La Plata producía autopartes, producía carne. Tenemos uno de los principales frigoríficos, uno de los principales molinos harineros, Sí. tenemos las 2 principales ladrilleras del país, Sí. tenemos producción de medicamentos y tenemos mucha economía del conocimiento aplicada ahí porque hay una interacción muy importante entre los laboratorios que tiene el CONICET, la Claro. SIC y la universidad y el sector industrial, ¿no? Con respecto al cordón productivo, y una pregunta que la extiendo a la cuestión general del método con el que ustedes trabajan, entiendo, por lo que hemos conversado anteriormente, que tienen un método de trabajo que no se basa en leer estadísticas o leer datos, sino generarlos. Y en particular estaba recordando la cuestión del cordón hortícola en referencia a lo que es la producción bajo invernadero, donde ustedes presentaron un número hace poco en un informe Sí. de avance que estaba construido en base a entrevistas con los propios productores. Exactamente. Lo menciono como ejemplo ese dato con respecto a lo que puede ser el análisis de los otros componentes de la Exactamente, es actividad. una metodología muy rigurosa porque lo que se hizo en este relevamiento que va a publicar el municipio, la Secretaría de Producción e Innovación, que está trabajando muy pero muy rigurosamente, es un barrido completo de toda la parte rural. Se barrieron casi 80.000 hectáreas Ujú. y permitió entrevista con el productor cuántas hectáreas bajo cubierta. Claro. Siendo, obviamente, vos sabés, esto ya un poco se sabía, que la ciudad de La Plata es una de las ciudades, es la ciudad con más producción hortícola bajo cubierta del país. Sí, este es un dato en el que quiero que nos detengamos por lo que es la caracterización de la ciudad de la que hablábamos al principio de la nota, ¿no? Digo, no es menor que tengamos que la ciudad albergue este potencial o esta realidad productiva, ¿no? De ser un polo de producción tan importante a nivel país. Exactamente, somos, salvo en algunos otros productos que, por ejemplo, en papa Balcarce es más importante, en ajo Mendoza es más importante, en limón es más importante Tucumán, en cebolla es más importante Patagones y Mendoza, pero en tomate, en las verduras de hoja, el cordón Sí. hortícola más importante es el de La Plata. Sí, ustedes pudieron observar, digo, esto ya es una cuestión de orden cualitativo, esta idea de desplazamiento que habita en los ambientes de análisis del cordón productivo, de desplazamiento de la zona hacia el sur. Sí, hacia la zona más de Magdalena, ¿no? Claro. Sí, porque obviamente que la actividad hortícola ha competido con la actividad inmobiliaria. Ujú. Y bueno, ha sido corrido un poco el cordón. Creo que fue un gran acierto de esta gestión empezar con un código urbano que ordene un poco el territorio en todo el partido para determinar qué zonas son productivas, qué zonas son residenciales, Claro. porque sin lugar a duda La Plata creció mucho, pero en forma muy desordenada en los últimos años. Y sí el cordón se ha corrido, obviamente. Claro, y esta tensión, pongámoslo desde el punto de vista de la posición de la producción,
genera un riesgo de que La Plata pierda un motor de su producción, ¿no? Digamos que el cordón hortícola se termine desplazando a otros distritos. Exactamente, ¿no? Podemos perder y generar un gran desequilibrio, porque La Plata tiene una ubicación muy estratégica. Estamos muy cerca de rutas muy importantes y muy cerca del principal centro consumidor del país, que es el conurbano. Entonces, que La Plata pierda esto sería una lástima. Nosotros identificamos en los datos preliminares que se publicaron, hay casi 6.500 personas trabajando en el cordón hortícola. Y sobre las 300.000 más o menos que están ocupadas en la ciudad, es un polo importante de mano de obra. Claro. Y con esto vuelvo a repetir, ojo con pensar que solo hay empleos públicos, porque si yo te preguntara, ¿qué porcentaje crees vos que ocupan los empleos públicos en la ciudad de La Plata? Claro. Y cuando yo te diga el número, por ahí te va a sorprender, es 12%. Claro. No es 40, no es 50. Me quedé pensando en qué diría yo y diría algo mucho más elevado. Bueno, porque el resto es comercio, construcción, industria, cordón hortiflorícola, educación, salud, ¿no? Hay muchos sectores que están aportando mucho empleo. Agustín, ¿qué nivel de receptividad están encontrando ustedes en el trabajo que hacen como universidad, como equipo de investigación, hacia afuera de la universidad? No, muy bueno, muy bueno. Primero de los medios, que la verdad que nos dan una mano espectacular, porque por suerte tenemos medios como ustedes, que son medios muy locales y que quieren dar una versión local de las cuestiones y no hacer una copia de otra cuestión. Y nosotros también tenemos esa idea de ofrecer datos locales producidos desde acá, no desagregados por otra entidad. Y con la otra organización que venimos trabajando muy bien es con el sector privado. Nosotros tenemos convenio con muchas cámaras, con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Turismo, y también, algo que empezó siendo solo de La Plata, hoy ya tenemos también, algo que después para otro día hablamos, 10 municipios más, porque ya hemos comenzado a trabajar en otros municipios, tanto en la parte con sector privado como con sector público.